Dios te bendiga en este día. Le damos las gracias a Dios que nos permite un día más, este día maravilloso que Dios nos ha regalado, que podemos compartir la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando de 1 de Tesalonicenses capítulo 2. Seguimos en este estudio bíblico y como sabemos, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió esta carta en Corinto, entre los años 50 al 53 después de Cristo. Vimos en el capítulo 1 que el Evangelio fue recibido por los tesalonicenses en medio de una gran aflicción. También comprobamos que se logró el propósito de Dios en aquellos nuevos creyentes que se apartaron de la idolatría para volverse a Dios. Esta relación con Cristo les convirtió en un ejemplo para los cristianos de aquella época en otras ciudades del Imperio Romano. Vamos a leer en este momento los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, ustedes saben bien que la visita que nosotros les hicimos no fue en vano. También saben que antes nos habían insultado y maltratado en Filipos. A pesar de eso, nuestro Dios nos dio valor y nos atrevimos a anunciarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos. El verso 1 dice: Hermanos, ustedes saben bien que la visita que nosotros les hicimos no fue en vano. Esta última palabra, vano, quiere decir sin resultado, e implicaba que no fue simplemente para presentarles alguna proposición teórica, que no llegamos para afirmar algo nuevo y novedoso, que no los afectara en nada. No fue con intención de entretenerlos por un tiempo, para luego irse. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, impactó a muchas personas, llevándolas al conocimiento del Salvador Jesucristo, y eso crea allí una nueva iglesia. Cuando llevamos la palabra de Dios a otros países, a otras ciudades, de la manera correcta, siempre habrá un buen fruto. Tendremos buenos resultados. En el versículo 2 habla de la gran oposición que enfrentaron en Filipos y cómo Dios les llenó de valor. La palabra oposición que se utiliza en este versículo proviene del original agoni, que dio lugar a la palabra agonía. Es decir, que fue con mucho conflicto, que él vivió con mucha agonía interior entre ellos. Pablo no disminuyó el ritmo de sus actividades a causa de su experiencia en Filipos. No cambió el mensaje, quitándole importancia. Cuando pasó por esa terrible experiencia en Filipos, Pablo no dijo: bueno, ahora voy a cambiar la manera de presentar mi mensaje. No dijo: predicaré el Evangelio con más tacto y menos abiertamente. No, Pablo no era un creyente secreto. Él habló allí abiertamente y de forma directa, tal como lo había hecho en Filipos. Él difundió el Evangelio valientemente y sus experiencias no afectaron a su forma de presentarlo. Siempre habrá oposición cuando compartimos la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio no puede cambiarse, diluirse, ni adulterarse. No puede acomodarse a los tiempos y a las expectativas de los tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia. Amén. En Marcos 13:31 nos dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos
y debemos revisar nuestros propios motivos. ¿Estaremos haciendo todo lo que podemos para difundir la palabra de Dios en la forma más efectiva posible? Ahora vamos a leer el versículo 4 en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El verso 4 en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses dice: al contrario, hablamos porque Dios nos aprobó y confió en nosotros para anunciar el Evangelio. Nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que nos conoce, nuestro corazón. Pablo habló aquí de la aprobación de Dios sobre su ministerio. Estaba diciendo que no era un principiante, no procuró complacer a la gente, no intentó ganar popularidad para que su nombre fuera famoso. Cuando predicaba, no estaba pensando ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él. Más bien, le importaba lo que Dios pensaba de él. Dios le hizo pasar por una verdadera prueba de fuego, y él soportó la prueba y fue aprobado. Debemos obedecer a Dios en todo, buscar ser aprobados por Él y no buscar la aprobación del hombre. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios y nuestra voluntad debe ser agradarle a Él. Quiero decirles en este momento también, aunque nosotros estamos bajo unos pastores que tenemos que obedecerlos y respetarlos, pero nuestra finalidad no debe ser agradar, como decimos al hombre, sino que agradar a Dios en todo. Quiero hacer también un paréntesis para hablar de la palabra apóstol y lo que significa. El término apóstol se deriva de la palabra griega clásica apóstolos, que literalmente significa el que es enviado. Los apóstoles fueron escogidos y nombrados por Jesús. Y dice la palabra en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. El Señor Jesús es el único que tiene la autoridad dada por Dios para ser apóstoles. El número de los mensajeros escogidos para que anunciasen sus enseñanzas fue de 12. En Hechos, en el capítulo 1, versos 21 y 26, en la Biblia Palabra de Dios para Todos, nos narra: así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús, y desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo. Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús. Así que propusieron 2 nombres: José Barsabás, también llamado Justo, y Matías. Entonces oraron: Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos cuál de estos 2 es tu elegido para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó para ir donde pertenecía. Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol. Entonces lo dejaron a la suerte, y la suerte cayó en Matías, y desde ese momento fue apóstol junto con los otros 11. Los requisitos para ser apóstol eran haber estado con Jesús, haber sido instruido por el Maestro y ser testigos de los milagros y de la resurrección. El caso del apóstol Pablo fue diferente, nos dice la Biblia. Él estaba escribiendo, ¿verdad?, en una de sus cartas, segunda de Corintios
en el capítulo 1:1 dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo siempre acentuaba su ministerio y en otra carta dijo, y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11:13. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 1 dice, en la palabra de Dios para todos, ¿acaso no saben que soy un hombre libre? ¿Es que no saben que soy un apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Bien saben ustedes, son ejemplos del trabajo que hago para el Señor. Puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. De Pablo, su ministerio era llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, porque nosotros, ¿verdad? No somos del pueblo de Israel, no somos judíos. Era indispensable que todo verdadero apóstol hubiera visto al Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, está la historia, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cómo fue que Jesucristo se le reveló a él. En Gálatas 1, verso 11, leemos, hermanos, quiero que sepan que el evangelio que yo predico no es una invención humana. No lo recibí ni aprendí de ninguna persona, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. 3 años más tarde fui a Jerusalén a hablar con Pedro y estuve con él 15 días. Aparte de él, al único apóstol que vi fue a Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Pablo pasó alrededor de 3 años en el desierto, donde fue capacitado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a los gentiles. Sigamos leyendo en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, el verso 5 en adelante, y dice, como ustedes saben, nunca hemos usado halagos ni pretextos para obtener dinero. Dios es testigo de eso. Nunca hemos buscado que nos rindan honores, ni ustedes ni nadie. Como somos apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Sin embargo, los tratamos con ternura, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Es tan grande el cariño que les tenemos, que no solo les habríamos anunciado el Evangelio, sino también les habríamos dado nuestras propias vidas. Recuerden, hermanos, cómo trabajamos y nos fatigamos por anunciarles el Evangelio de Dios. De día y de noche trabajamos para no serle una carga a nadie. Dios y ustedes saben que esto es cierto. Nos portamos con ustedes los creyentes de manera santa y justa, y por eso nadie puede reprocharnos nada. Aquí vemos que su trabajo con los creyentes fue como el de una madre, con amor, con ternura, sin importar las horas y el cansancio. Vamos a ver ahora los versos 11 y 12. Sí, pero yo voy a leer. Ustedes saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como un padre trata a sus hijos. Los hemos animado y consolado y hemos insistido en que vivan como lo hacen los que son de Dios, que es el que los llama a compartir su reino y su gloria. Pablo se puso al lado de ellos para ayudar, para aconsejar, para suplicar, para convencerlos. La palabra exhortar, consolar, que se traduce del griego parakaleo, es interesante al observar que fue la misma palabra que se utilizó con el Espíritu Santo. La palabra consolábamos
no es usada en el sentido en que la usamos hoy. La palabra en el idioma original significa más bien persuadir, que es convencer o inducir a alguien para que crea o haga algo. Hay que destacar que había un sentido de urgencia en el mensaje del apóstol a los tesalonicenses. Esto es evidente cuando él en varias ocasiones se dirige a ellos diciendo en tono de súplica: os rogamos. El verso 12 al final dice: hemos insistido en que vivan como lo hacen los que son de Dios, que es el que los llama a compartir su reino y su gloria. Pablo les pidió que tuvieran una perspectiva del gran plan y el propósito de Dios y que vivieran a la luz de la eternidad. Ahora vamos a hacer una pausa y seguimos en el próximo video.